Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras COVID y nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS. Primero tendremos nuestra presentación, como siempre, y después la sesión de preguntas. Tiene la palabra Normalicia Rosas. Adelante, Norma. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco otra vez a todos los medios de comunicación su interés en las cifras de la industria de seguros y los casos atendidos con COVID. Hoy les vamos a presentar las cifras que tenemos con corte al 30 de abril. Es decir, es información muy reciente. Y bueno, aquí tenemos esta primera lámina. Lo que podemos ver es que ante la pandemia, la atención de nuestros asegurados ha sido la prioridad en nuestra industria. Hemos atendido 49,299 casos, ¿no? 49,299 casos por seguros de gastos médicos, con un monto pagado de 25,768 millones de pesos. El costo promedio que ha tenido pues estos pagos de siniestros es de 522,695. Afortunadamente, las familias que contaron con la protección del seguro, pues tuvieron recursos para enfrentar pues esta situación. En la siguiente lámina, por favor, aquí tenemos que el 62% de todos los casos se concentran en los estados de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Aquí podemos ver de que todos estos casos, la Ciudad de México concentra 15,137, Nuevo León 6,377, Estado de México tiene 5,384 y finalmente en Jalisco pues se reportan 3,543 padecimientos. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, esta gráfica ya la hemos presentado también en otras ocasiones y aquí podemos observar la incidencia de casos por rango de edad. Como vemos, el 24,3% de los casos se registran en personas de 30 a 39 años, mientras que el 25,7% se presentó en personas con edades entre 40 y 49 años, siendo los grupos de población con el mayor número de casos acumulados. Si me ayudan con la siguiente lámina. Aquí lo que podemos apreciar es que de los casos asegurados, 32,749 de las atenciones hospitalarias fueron hombres a quienes se les pagó un monto promedio de 610,000 pesos, mientras que 16,550 atenciones fueron para mujeres a quienes se les pagó en promedio 349,000 pesos. Es decir, con esto lo que vemos es esta tendencia que ya se había manifestado. 66% de los casos atendidos fueron para hombres, mientras que 34% corresponde a las mujeres. En la siguiente gráfica, esta gráfica también es muy interesante. Al corte del 30 de abril, tenemos registro que 63% de los casos requirieron de internamiento hospitalario. Las atenciones médicas tienen un costo promedio de 522,695 pesos, de las cuales 30,835 corresponden a asegurados que requirieron internamiento hospitalario, ¿no? Y tuvieron ellos un costo promedio de 599,000 pesos. Y 4,839 asegurados requirieron de una unidad de cuidados intensivos, con un monto promedio de 1,376,000 pesos. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que podemos también apreciar es que algo que también habíamos comentado, en México las aseguradoras protegemos hoy la salud de 11,3 millones de mexicanos a través del seguro. A nivel nacional, la tasa de contagios que se registró o que tenemos registrado desde el inicio de la pandemia fue de 4,411 por cada 100,000 mexicanos, mientras que en la población asegurada el registro que tenemos es de 491,5 por cada 100,000 usuarios del seguro.
Vamos a platicar ahora sobre el seguro de vida. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que tenemos es que la industria de seguros ha entregado 34.206 millones de pesos a 149.445 familias, pues que desafortunadamente enfrentaron la pérdida de alguno de sus miembros. El monto promedio pagado es de 228.888 pesos por asegurado. Afortunadamente, estas familias pudieron conservar su estabilidad, ya que contaron con el respaldo de un seguro de vida. Aquí lo que podemos apreciar es que del número total de fallecimientos a nivel nacional, que tenemos 324.334, el 46% contó con la protección de un seguro de vida. Si me ayudan con la anterior, por favor. Gracias. Me detuve un poquito porque pensé que alguien iba a hacer algún comentario. Pero bueno, podemos observar nosotros aquí que en el primer trimestre de 2021 se sumaron el mayor número de casos con 33.095, seguido por el segundo trimestre del año. Y bueno, lo que podemos aquí apreciar es que finalmente los casos que tenemos acumulados por mes, lo que señalan es que al 30 de abril, pues tenemos ya 149.445 casos. Si me ayudan con la siguiente lámina, en esta lámina lo que tenemos es, pues otra vez, cómo se distribuyen estas defunciones a nivel nacional. Y lo que podemos ver es que este número de defunciones, 42%, se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Veracruz. Aquí lo que podemos apreciar es que tenemos en Ciudad de México 33.616 defunciones, en el Estado de México 15.680, Jalisco con 7.636 y Veracruz con 7.467. Agregamos en la parte de abajo el número de defunciones reportadas por la Secretaría de Salud en las 10 entidades con más casos registrados para que ustedes puedan tener una comparativa de cómo se ve. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado a nivel nacional, solo 42% de los casos contaba con la protección de un seguro. En la lámina siguiente, lo que podemos ver es que 71% de los casos que se han registrado han sido hombres, mientras que el 29% ha sido mujeres. Pues esto mantiene la tendencia que hemos visto a lo largo de todos estos meses, básicamente de un 70-30, ¿no? Y bueno, también podemos apreciar, en el caso de los hombres, las indemnizaciones promedio han sido de 254.547 pesos, mientras que en mujeres aproximadamente de 166.940. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí también podemos apreciar que el 59% de los casos se presentaron en personas con una edad entre 50 y 69 años. Sí, es interesante. Desde el inicio de la pandemia, pues hemos protegido a estas personas, 46.194. Podemos ver que es la mayor acumulación entre 60 y 69 años, seguido por el rango de edad de 50 a 59 con 42.046 casos. Y en tercer lugar se ubican las personas que tienen más de 70 años. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, aquí podemos también apreciar que la tasa de fallecimiento acumulada de la población en general es de 257 por cada 100.000 mexicanos, mientras que la tasa de fallecimiento en personas aseguradas es de 174 por cada 100.000 asegurados. ¿Sí? Y bueno, habíamos mencionado 10.6 millones de mexicanos protegen su estabilidad financiera con un seguro de vida. Ahora vamos a ver algunas comparativas que también les hemos presentado tradicionalmente. Aquí lo que podemos ver es que 8 de cada 10 casos contaron con la protección de un seguro de vida y este fue otorgado por sus empresas.
mientras que 7 de cada 10 contaron con un seguro de gastos médicos como una prestación también brindada por sus empresas, lo cual es muy relevante porque las personas pudieron contar con protección financiera en el contexto de la pandemia. Respecto al monto pagado por COVID en gastos médicos, si me ayudan con la lámina anterior, el 55% pertenece a las pólizas grupales y 45% a seguros individuales. En la parte seguros de vida, 70% del monto corresponde a las pólizas de grupo y 30% a las pólizas individuales. Y ahora sí, si me ayudan con la siguiente lámina, bueno, pues aquí podemos ver también que a 25 meses de la pandemia, pues el sector asegurador ha mostrado su solidez, su solvencia, su estabilidad. Y vemos que esto se manifiesta aquí en donde decimos que las aseguradoras han apoyado a más de 198,000 familias que contaban con un seguro. Desde que inició la emergencia sanitaria, pues las aseguradoras fueron uno de los actores más relevantes al impedir una crisis en la economía de miles de familias mexicanas que cuentan con una póliza, ya sea de gastos médicos o de vida. Y bueno, pues algo que también nos preguntaban de manera recurrente, que cuándo estaría superando la pandemia los 3,000 millones de dólares, pues vemos ya que en abril la pandemia supera 3,000 millones de dólares, situándose, pues ya sin lugar a dudas, pues en el primer evento más costoso de toda la industria en la historia pues que tenemos del seguro. Esto es lo que queríamos compartirles y estamos, bueno, pues atentos para alguna pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias, Norma. Fernando Velázquez, de Noticieros en Línea y Periódico Correo en Guanajuato. Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Preguntarle, bueno, primero si nos pudiera compartir los datos de los montos en el caso de Guanajuato, tanto de pólizas de gastos médicos como de seguro de vida. La segunda, me llama la atención que en el caso de los hombres sea mayor el monto promedio, tanto de costos de hospitalización como de indemnizaciones. ¿A qué se debe esto? Y en una tercera y última pregunta, la inflación que vive México y en general el mundo, ¿está repercutiendo de alguna manera en el costo de las pólizas que ustedes ofrecen o todavía no ven este impacto? Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, con mucho gusto trabajamos los datos de Guanajuato. Yo lo que te podría compartir de manera general es que en Guanajuato, en el caso de gastos médicos, hemos registrado 1,258 casos y el pago que se ha realizado ha sido por 379 millones de pesos. ¿No? En el caso de defunciones en Guanajuato, lo que tengo aquí son el número de defunciones acumuladas, 5,686, que compara con las 14,812 a nivel nacional. Y bueno, una de las preguntas que nos hacías, ¿los hombres cuestan generalmente más? Porque normalmente son casos que llegaron a la unidad de cuidados intensivos, en el caso de gastos médicos. Y también por la duración de su estancia se han incrementado los costos considerablemente. Eso es lo que nosotros podríamos comentar. En el caso de las mujeres, afortunadamente llegaban menos y en muchos casos, de acuerdo al monto promedio, también quiere decir que la gravedad con la que llegaron fue menor. Y bueno, pues esto también tiene mucha relación con cosas que hemos visto a nivel internacional, ¿no? Los hombres desafortunadamente tuvieron más propensión a contraer COVID que las mujeres. Hablábamos normalmente de este 70% hombres, 30% mujeres. Eso es lo que podría yo comentarte. Y bueno, respecto a la inflación que estamos viviendo, todavía yo lo que te podría comentar es que
Normalmente todas las pólizas de seguros consideran que va a haber algún componente de inflación a lo largo del tiempo. Todavía no hemos visto incrementos importantes con esto. Aquí más bien lo que nos han platicado las asociadas es que tenemos alrededor de, vaya, los incrementos los están generando en función de cómo les fue con la siniestralidad del año previo, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que tendremos que ir viendo. Cada una de las aseguradoras, pues es muy cuidadosa con la forma como tarifica y no necesariamente tenemos nosotros en AMIS información de mercado que pudiera yo compartirles. Es algo que te diría. Y creo que me faltó, cuando hablábamos de los fallecimientos en Guanajuato, mencioné 5,686 fallecimientos y el monto pagado fue de 1,154 millones de pesos. Gracias. Al contrario. Gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda de La Jornada. Dice, ¿qué opinión tienen que la administración casi dio por terminada la pandemia, cuando en China siguen los confinamientos y la OMS todavía no la da por concluida? ¿Qué recomiendan? Y aprovecho, ¿qué opinión y alcance ven con el paquete contra la inflación en la parte del descenso de las pólizas de seguros? ¿Es posible? Desde la trinchera de las aseguradoras, ¿cómo colaborarán con el programa? Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. La pregunta es bien interesante. Yo lo que te puedo decir es que, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, lo que nosotros podemos apreciar en el caso de México es que las personas normalmente, la versión de Omicron que llegó a México, llegó de manera muy, muy importante, de manera, ¿cómo te diré? Como muy repentina. Fue lo que tuvimos despuesito de Navidad y empezamos a tener un impacto muy fuerte. En Omicron hubo contagios, pero afortunadamente las personas pues ya contaban con un esquema de vacunación prácticamente completo. Y lo que te podríamos decir es que eso fue lo que ayudó a que nosotros también, desde el punto de vista del sector asegurador, hemos visto cómo ha venido descendiendo pues tanto el número de contagios como el número de fallecidos. Y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, lo que supimos es, por ejemplo, se podría explicar de manera muy diferente. No soy experta en cómo se ha desarrollado el COVID en distintas partes del mundo, pero lo que sí te podría yo decir es que, por ejemplo, en Europa estaba relativamente tranquilo Omicron con la guerra de Ucrania. Muchos ucranianos salen de su país. El esquema de vacunación no había sido demasiado exhaustivo y entonces empieza a haber un rebrote muy fuerte. Y parece ser que lo mismo está ocurriendo en China. Este tipo de variantes se tardaron en llegar y por eso es que están ahorita enfrentando este tipo de confinamientos. En el caso de México, lo que nosotros estamos viendo desde el sector asegurador es que efectivamente ha habido una disminución y bueno, esperemos que las cosas no cambien, salvo que saliera otro tipo de variante, etcétera. Nosotros consideramos que ya estamos en la recta final. Es lo que yo te podría mencionar, ¿no? Y bueno, por lo que hemos visto en el programa de contención de la inflación, lo que sabemos es que está enfocado en la canasta básica, por lo que en materia de seguros creemos que, vaya, debemos más bien de fijarnos no tanto en este tipo de situaciones, sino como yo lo mencionaba, pues en la propia siniestralidad que van generando las carteras a lo largo del tiempo. No tanto en la inflación. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de David Bárcenas, de Nuevo León. Dice, ¿Sí? perdón,
Dice, Nuevo León registra por mucho el costo promedio más alto de atención médica por COVID-19 a nivel nacional. ¿A qué se debe esta situación y qué factores influyen para ello? Mira, es una pregunta bien interesante. Lo que nosotros pudimos apreciar, no solamente a nivel COVID, sino también pues a nivel de otro tipo de padecimientos. Pero en el caso particular de COVID, lo que sabemos es que distintos hospitales en Nuevo León adquirieron algunos instrumentos que les permitieron atender algunos casos muy complicados de COVID. En Nuevo León nosotros sabemos que se complicaron casos que estuvieron también por mucho tiempo internados y los hospitales están utilizando ciertas tecnologías importantes como el ECMO. Eso es lo que yo te podría decir. Son tecnologías de vanguardia que comenzaron a utilizar pues de manera relevante y esto pues se vio reflejado en el pago de los siniestros. Muchas gracias, Norma. Una pregunta de Luis Adrián Vázquez del asegurador. ¿Qué tan cierto es que el porcentaje de riesgo en vida y gastos médicos que las aseguradoras comparten con el reaseguro está siendo insuficiente debido a la alta siniestralidad generada por la pandemia, lo que está ocasionando que algunas aseguradoras estén teniendo algunos problemas de liquidez para cubrir los siniestros que se siguen sumando? ¿Cómo estás? Fíjate que yo no he tenido ninguna noticia y lo que nosotros estamos viendo, pues las compañías no tienen un problema de liquidez. Y, por ejemplo, el riesgo de vida no es un problema con reaseguradoras, tampoco la parte de gastos médicos. Yo creo y estoy convencida de que durante toda la pandemia el sector ha demostrado su fortaleza y ha hecho frente a todos los pagos de siniestros. Realmente no hay un problema como el que se señala. No sé si quisieras ahondar un poquito más en la pregunta, pero no. No hay ningún problema de liquidez. Y realmente, Luis Adrián, como bien sabes, pues tradicionalmente estos seguros de personas tienen una retención bastante alta y así estaban previstos por parte de las propias aseguradoras. Entonces, bueno, yo te podría decir que afortunadamente, pues ha honrado el papel que tiene el seguro frente a la sociedad. Gracias, Norma. Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. Hola, buenos días. Norma, unas preguntas. La primera, con estas cifras y ya lo que has venido comentando en la ronda de preguntas, para el sector asegurador, en términos de siniestralidad, digámoslo así, ya pasó quizá la etapa más fuerte, digamos que ya los casos que se vengan presentando pues se seguirán acumulando, etcétera, pero ya no estaremos viendo montos tan grandes. Esa es la primera pregunta. La segunda es si siguen teniendo las aseguradoras casos graves, o sea, de intubación, de unidades de cuidados intensivos, de personas que siguen llegando a estas instancias en los hospitales. Y la tercera, nada más si las aseguradoras asociadas a AMIS han reportado cómo quedó la cobertura en el caso de vacunación. Si bien la cobertura en México es amplia, no sé si se extendió esta generalidad de que en algunos casos no se daba la póliza cuando no se presentaba el esquema completo, etcétera. Muchas gracias. Sí, mira, voy a empezar por la más fácil, que es la última que me hiciste. Realmente las aseguradoras no tienen conocimiento o no es un dato que se pregunte sobre el esquema de vacunación. Vaya, no sabemos precisamente si las personas tienen un esquema completo, una vacuna, 2 o 3, ¿no? Cada compañía tomará sus decisiones de acuerdo a sus políticas de suscripción en su caso. Y cuando han llegado a hospitales, lo que nos han compartido es que algunos casos que se agravaron, pues los primeros que sabíamos es
en la primera etapa de la pandemia porque no tenían el cuadro de vacunación, porque no estaba disponible. Pero una vez que las vacunas estuvieron disponibles, supimos de algunos casos que llegaban con un cuadro agravado cuando no habían tenido vacunación. Pero no tenemos una estadística precisa sobre todo ello. Eso es lo primero que yo te podría comentar, ¿no? La otra parte, efectivamente, todavía tenemos algunos casos delicados, algunos casos graves, pues que se ha alargado la estancia de las personas en los hospitales. Sí hay casos de este estilo, hay casos que, por lo tanto, pues han seguido creciendo, ¿no? En cuanto a monto, y sí, por lo menos ahí tenemos varios casos donde la persona sigue con vida, y bueno, pues esperemos que todo el esfuerzo que se está haciendo sea bueno para que salgan adelante. Y bueno, pues es lo que yo te podría decir. Conforme a siniestralidad, dado que ya hay menos casos COVID, esperemos que los pagos por COVID pues también vengan disminuyendo. Y bueno, tendremos que ver cuál es el impacto que tiene con la siniestralidad en general, tanto para vida como para gastos médicos. Todavía es muy prematuro ver si dado que ya el COVID está disminuyendo, vamos a regresar a niveles prepandemia, pero es algo que vamos a estar monitoreando. Muchas gracias. ¿A ti? Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Fernando Velázquez, del periódico Correo, sobre el seguro de retiro. ¿Cuentan con algún diagnóstico de en qué estados tiene mayor penetración este tipo de producto? ¿Y cuánta población joven tiene ingresos que puedan costear este seguro? ¿Tienen cifras de seguros de retiro contratados por estado? Mira, es algo que tendríamos que checar y en todo caso lo compartimos contigo. Lo que yo sí te puedo decir es que es un tema que como asociación nos preocupa muchísimo. Es un tema que nos preocupa mucho porque hay algunos datos que son bien interesantes. Por ejemplo, 8 de cada 10 personas no ahorran de manera voluntaria para su retiro. Entonces, esto marca la importancia de poder nosotros contar y platicar con todos ustedes sobre temas como el retiro. También hemos visto algunos comportamientos interesantes en donde, sobre todo los jóvenes, están mucho más preocupados por su retiro. Jóvenes, estoy hablando de cuates entre 25 y 35 años, están más preocupados que personas arribita, como de 40, 50, ¿no? Parece mentira que hay algunas personas que llegan a edades como de 54 y dicen, ay, creo que ahora sí tengo que ahorrar un poco más para mi retiro. No, es justo desde que estás joven cuando deberíamos de comenzar a acumular. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy, vaya, muy proactivos platicando sobre esto. Yo lo que te podría decir es que el seguro de retiro en la Ciudad de México es un tema muy importante y que tenemos una penetración mayor que en todos los estados, pero es algo que podemos revisar con calma y te compartimos la información con mucho gusto. Muchas gracias, Norma. Pues es Luz Helena Marcos de Expansión. ¿Pueden darnos el último dato que tengan sobre la inflación médica? ¿Cuáles son esos productos, servicios que más se encarecieron el último año? Mira, nosotros como AMIS no tenemos un dato de inflación médica como tal. Hay algunas referencias interesantes de algunos estudios externos a AMIS. Por ejemplo, el último que recuerdo es de Willis Towers Watson, que estimó una inflación médica alrededor del 18%. Es de Willis Towers Watson.
y estimo esto para 2022, pero no es algo que nosotros calculemos. Es lo que yo te podría compartir. Y bueno, de ahí no tenemos registro de precios. Nosotros como asociación no registramos precios ni tarifas ni cosas de ese estilo por razones de competencia. Muchas gracias, Norma. Veo una mano levantada, pero creo que dice Carla Ponce. Creo que sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días, soy yo. Adelante, Carla. Hola, Carla. Solamente me gustaría saber si el tema de la pandemia mejoró la tendencia de aseguramiento de las personas, dado pues los gastos que se tenían que enfrentar, sobre todo a las personas sin seguros, ¿no? Me gustaría saber si se incrementó, que bueno, también está el tema de la crisis económica, pero me gustaría saber si esta tendencia se movió o si no, ¿por qué factores? Gracias. Sí, mira, lo que yo te podría decir es que desde el inicio de la pandemia tuvimos incrementos relevantes en la parte de gastos médicos. Sí hubo más familias que yo creo que viendo la relevancia pues de contar con un seguro, sobre todo frente a un riesgo inminente como lo fue la pandemia, sí adquirieron más seguros de gastos médicos y yo te puedo decir, en la parte de vida, particularmente vida grupo, salieron algunos productos de seguros que a lo mejor no hacen demasiado volumen en cuanto a prima, pero sí fueron importantes porque cubrían fallecimiento por COVID. Entonces hubo varias empresas muy rápido empezaron a generar este tipo de paquetes en donde tenías cobertura de vida por COVID y tenías algunas sumas aseguradas indemnizatorias como para ayudar en casos de hospitalización, etcétera. Entonces sí hubo una demanda adicional y creo yo que esto estuvo generado por una mayor conciencia de las personas, pues de la relevancia de contar con un seguro ante estas eventualidades, fundamentalmente en el caso de personas. Y bueno, sin duda también la reactivación económica pues nos está ayudando. Muchas gracias, Norma. Pues es la última pregunta que tenemos registrada. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias y que estén muy bien. Que tengan buen día. Hasta luego.